Ya está, profe. Ahí está, profe. Miren de lindo que se ve. ¿Tienen idea qué es lo que tienen ahí en la pantalla? Bueno, sí, ahí lo dice, porque no la puse en grande. Son las cuerdas de una guitarra vistas desde adentro de la caja de resonancia. O sea, la cámara está puesta del lado de adentro de la caja de resonancia. Miren qué pasa cuando tocan. ¿Cómo se mueven esas ondas? Eso es movimiento en física llamado movimiento ondulatorio. Y tiene que ver con lo que nosotros estábamos estudiando, que son las funciones seno y las funciones coseno. Algunas, como verán, están alteradas por el tipo de rasguido que se hace con la guitarra, que es lo mismo que pasa con el corazón. El corazón nuestro está regido también por un movimiento senoidal o cosenoidal, pero tiene otros parámetros que entran en juego. ¿Sí? Se ve bonito y suena bonito, ¿no? Ahí tenemos uno de los usos. ¿Dónde más la vemos? El movimiento ondulatorio en física, uno de los nombres que recibe es el movimiento ondulatorio o armónico simple. Cuando nosotros graficamos un péndulo, graficamos una onda senoidal. La colita de un perro. Ahí tienen movimiento de una onda trigonométrica también. Los movimientos ondulatorios en general. Ubican ese jueguito, ¿no? ¿Alguna vez se detuvieron a mirarle las patitas al cien pies? Miren las ondas de las patitas del cien pies. Miren en cuántos lugares tenían las funciones trigonométricas y ustedes ni cuenta se daban. Lo que ven por la tele, antena parabólica de televisión, las ondas, esas están dibujadas obviamente, ¿no? Pero las ondas que llegan a la antena parabólica para que ustedes puedan ver televisión son funciones senos y funciones cosenos. Tenemos también las ondas en el agua. Fíjense que cuando yo tiro una piedrita, lo primero que pasa es el splash de la ondita y que salte el agua. Pero cuando eso se va calmando, fíjense cómo se va formando la onda hasta que eso se estabiliza y queda una onda parejita como las que veníamos estudiando. Entonces el movimiento de las partículas en el agua también es un movimiento ondulatorio, en donde además tiene una particularidad y es que la onda parece que se mueve, ¿verdad? Cuando yo miro la onda en el agua, parece que el agua se desplaza y se corre. Pero en realidad el agua lo único que hace es moverse, las partículas de agua lo único que hacen es moverse para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y lo que se desplaza es la energía que provoca esa piedrita en el agua. Y lo que yo veo que pareciera como que se mueve es el efecto de la onda. Entonces, para mí, la parte de la cúspide se va moviendo porque las partículas van subiendo y van bajando, entonces yo veo como si se desplazara en sentido horizontal la onda, pero no se desplaza y lo único que pasa es un movimiento en vertical. Ahí también tengo movimiento trigonométrico. Eso que tienen ahí
es a contraste las ondas que nosotros utilizamos para hacer las ecografías médicas. Eso que tienen ahí son imágenes de ondas ultrasónicas. O sea que son las ondas que genera el aparatito ese, que vieron que les ponen gel en donde van a hacer la ecografía y pasan el aparatito. Bueno, las ondas son ondas del estilo que las que tienen ahí en pantalla, que lo que hacen es rebotar contra los órganos e ir generando las imágenes de ultrasonido. Por eso es que uno las mira y uno ve un montón de manchas blancas, manchas grises y manchas negras, ¿sí? Pero en medicina les enseñan a leer cada una de las manchas y de los colores qué significa. Pero las ondas que usamos son ondas de ultrasonido que no son otra cosa que funciones senos y funciones cosenos. Y esto es lo que pasaba en la guitarra, que es lo que se denomina armónicos simples en física. Y esos cortes que tienen los armónicos, fíjense que acá no hay una sola onda. Acá hay 2 ondas, acá hay 3 ondas, acá hay 4 ondas. ¿Alguien tiene idea cómo se generan esas ondas? ¿Qué tan afinada esté la... Tiene que ver con la afinación. ¿Y con qué más tiene que ver? ¿No tiene que ver algo con la radio? Bueno. También tiene que ver con la radio. Los armónicos también están en la radio. Pero en particular en la guitarra, ¿con qué tiene que ver? Lucas dice con el afinamiento, sí. Si yo me... ¿No se puede ser la posición de las cuerdas? Tipo ¿Cómo? las de arriba, que son la posición de las cuerdas. Más que la posición es otra cosa. ¿Alguno de ustedes toca guitarra? El grosor de las cuerdas. Con el Bien, el grosor y grosor de la cuerda. Cuanto más gruesa es la cuerda, más amplia, ¿sí?, es la vibración. Y cuanto más finita es la cuerda, ¿sí?, la cuerda esa tiene mayor frecuencia y por lo tanto, cuando yo construyo la onda, el B de esa onda, o sea, el parámetro que me dispone la pulsación, va a ser más grande y por lo tanto van a entrar más ondas en una misma longitud. Y cuanto más gruesa es la onda, ¿sí?, B se hace cada vez más chiquitito y por lo tanto en un mismo espacio me entran menos cantidad de ondas, ¿sí? Fíjense que como está dibujado, en el primero tengo media onda nada más. O sea que es como que tendría un B igual a un medio. Acá tengo la onda completa. Acá tengo onda y media y acá tengo 2 ondas. Miren lo que está dibujado acá. Lo que yo tengo, a ver si lo puedo agrandar un poquito, si me deja. Ahí está. Esto que yo tengo marcado acá, ese lambda, esta letra griega rara, ¿sí? Esta letra griega rara es lo que se denomina en física y en matemática la longitud de la onda, que nosotros lo estudiamos en matemática como el periodo de una onda patrón. O sea, desde aquí hasta aquí, ¿cuánto mide? ¿Está bien? Entonces, fíjense que acá el lambda es un medio. ¿Por qué? Porque del espacio comprendido, una onda completa utiliza la mitad del espacio. Eso significa que B va a valer 2. ¿Por qué? Porque yo tengo 2 ondas que entran en el espacio completo de una longitud. Es como si yo tuviera acá 0 y acá 2π. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que acá la longitud de onda es 2 veces el largo. ¿Por qué? Porque me entró nada más que media onda en ese espacio. Y por lo tanto yo tendría un B que sería de 1 medio. Y eso está en las guitarras, en un punto por el grosor de la cuerda.
y en otro punto por los acordes. Cuando yo toco un acorde en una cuerda, ¿alguien sabe qué pasa? Las vibraciones en la caja hacen que se reproduzca el sonido. Bien, por un lado las vibraciones en la caja hacen que se reproduzca el sonido, pero además, vamos a lo simple, no vayan a lo musical. Cuando yo hago un acorde en una guitarra, ¿qué hago en la cuerda? Vibra hasta quedarse Como quieta. que la corto porque tipo pongo el dedo. Entonces, por ¿Quién ahí, está por hablando? así decirlo, la corto. ¿Quién estaba hablando? Mili. Mil. Exactamente, lo que hago con la cuerda es acortarla. Y cuando yo la acorto, lo que hago es modificar el espacio que tiene la cuerda para vibrar. Y al vibrar en un espacio más corto, la forma de vibración va a cambiar y por lo tanto va a cambiar el sonido. ¿Sí? Entonces lo que yo estoy haciendo al hacer un acorde y al acortar la cuerda es acortar el modo de vibración. Entonces estos armónicos van a cambiar, ¿por qué? Porque tienen un espacio más cortito para vibrar, entonces el sonido de la guitarra va a cambiar. En todos esos lugares nosotros, y tiene un poco algo más que ver estos armónicos con, recién yo dije del sonido. ¿Qué parte del sonido es la que cambia? A ver, ¿alguien sabe? ¿Qué parte del sonido es el que cambia cuando yo hago algún acorde? Lucía no tiene idea por la carita que acaba de poner. Nati, ¿alguna idea? José. ¿Alguien tiene idea que cambia? La presión del aire. No. ¿Por qué sonará distinta la guitarra? A ver, piensa. Por las vibraciones, Sí, por las vibraciones, pero además, ¿qué otra cosa cambia? ¿Qué cambia musicalmente para que yo tenga sonidos diferentes? la velocidad, ¿Cómo se llama? El ajustar las cuerdas. No. A ver, piensen. La posición de los dedos, digamos, en las cosas. Tipo está el 1, 2, el 3, o los rasguidos también. No, no sé a qué se hace referencia, profe. ¿Y qué es el 1, 2 o 3 que estabas nombrando? No me acuerdo el nombre, pero la guitarra tiene como divisiones y como que son espacios que tiene y se van haciendo cada vez más chiquititos. Bien. Pero bueno, lo que cambia, se los digo nomás, lo que cambia es la nota que va a sonar. Porque cuando yo hago los acordes, lo que produzco es que suenen diferentes notas en la tecla. Y eso tiene que ver con los armónicos que estábamos viendo hace un ratito. Cuando, allá por la época de don Pitágoras, Pitágoras descubrió que cuando una cuerda era dividida en partes, ¿sí? Se podía armar la escala musical, y la escala musical sale justamente de los armónicos que vamos generando cuando nosotros vamos haciendo los diferentes acordes y vamos acortando justamente esa cuerda. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Pues sin el pollo no habría música. Venga, vayamos a la antigua Grecia, a la época de Pitágoras, el rey de los albañiles.
bien y tócala. Ahora divídela por la mitad y vuelve a tocarla. ¿Lo ves? Es el mismo tono, una octava más agudo. Ahora divide la siguiente señal y la siguiente. Pitágoras descubrió que la octava tenía una correspondencia de 2 a 1. Mediante el uso de las fracciones logró esto. Y a partir de esta armonía de números desarrolló la escala musical de hoy en día. ¿Qué pasa ahí? Vamos a tratar de descubrir en estos 20 minutos que nos queda por lo menos de hacer algo, vamos a tratar de ver cuál es la ecuación de esta onda de acá, que yo voy a pintar en naranja, después la borro, es solamente para que ubiquen cuál. Esta. Porque normalmente cuando nosotros trabajamos con ondas electromagnéticas, que son las ultrasónicas, las de la luz, los rayos ultravioleta, los infrarrojos y demás, esas ondas no viajan nunca solas, son como paquetes de onda que van todas juntas viajando en el mismo lugar. Y esas ondas tienen amplitudes diferentes y tienen frecuencias diferentes, pero viajan como todas juntas, ¿sí? Entonces, si bien acá nosotros tenemos varias ondas, nos vamos a dedicar a ver qué pasa exclusivamente con la naranja, ¿sí? A ver, ¿cómo se les ocurre que yo puedo encontrar o descubrir, marqué mal, perdón. ¿Me perdonan? La que está centrada es esta, perdón. Porque yo tenía que elegir y centrar una, y la que centré fue esta, perdón. Esta onda vamos a trabajar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Háganme con el dedito aunque sea, ¿sí? Bien. Entonces, miren esa ondita en particular y díganme qué parámetros se les ocurre para encontrar su fórmula. ¿Y qué fórmula les parece que es la más adecuada? ¿El seno o el coseno? El parámetro A sería 1, creo. ¿Y cómo te das cuenta de que el parámetro A sería 1? Porque el máximo y el mínimo están alineados con el 1. Entonces la amplitud sería... Ajá, ¿y cómo me podría dar cuenta, pero así con total seguridad de que están alineados? ¿Qué se te ocurre que podría trazar? Una recta. Una recta. Bien. Que sea paralela, perpendicular o cualquier recta. Paralela. ¿Paralela a quién? Al eje X. Bien. Entonces, fíjense que acá, de paso les enseño a usarlo al GeoGebra, en el teclado este de acá arriba tenemos un montón de opciones. La primera opción es para puntos, la segunda y la tercera son para segmentos y rectas. En particular esta, cuarta, tiene recta perpendicular y recta paralela. Entonces yo quiero una paralela. ¿A quién? Fíjense que yo normalmente tengo una crucecita. Cuando la acerco al eje de las X, se me hace una manito. ¿Está bien? Entonces está señalando paralela a quién. Entonces hago clic en esa. Y después me acerco al 1, que es a donde yo lo quiero. Y ahí la trazo. ¿Tienes razón, Lucía? ¿El máximo está en el 1? El mínimo, en realidad. Pareciera que sí. Yo tengo un punto, fíjense que ahora me fui a la opción punto, punto en objeto. Y el máximo sería aparentemente, el mínimo, perdón, sería aparentemente ahí. Ahora, ¿dónde tendría yo aparentemente un máximo? Lo tendría por ahí, ¿verdad? ¿Ese máximo realmente pasa por el 1? ¿Cómo lo chequearía? También haciendo otra recta. Bien.
Al mismo, no, profe. paralela al eje, pero ahora que pase por acá. ¿Pasa por el 1? No. No, Entonces, si bien el mínimo, entre comillas, parecía pasar por el 1, no estoy tan seguro de que pasa por el 1. La pregunta sería, ¿el máximo que yo marqué está bien marcado? No se ve muy bien. No se ve muy bien. ¿Y cómo podría asegurarme yo que está bien marcado? Teniendo en cuenta tipo, la distancia entre entre el mínimo y el 0, tendría que ser la misma entre el 0 y el máximo. Bien. ¿Y cómo podría hacer yo para encontrar esas distancias? Primero y principal, ven que acá hay un montón de puntitos. Si yo hago clic sobre el puntito, borro el dibujo, pero no borro la opción. Entonces, en realidad es como un ocultar de las celdas de Excel. Fíjense que desapareció el punto E y desapareció la recta, pero si yo quiero las puedo volver a activar. ¿Sí? O sea, es un modo oculto del dibujito. Entonces vamos a probar lo que acabas de decir. ¿Dónde tengo yo mi mínimo? En 5π/4. Bien, en 5π/4. Para estar seguro, podría trazar una recta perpendicular a esta que pase por este punto. ¿Sí? ¿Pasa por 5/4? Sí. ¿Y el 0 en dónde está? El 0 estaría acá en 7/4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Y hace un ratito ustedes me hablaron de la distancia del 0 al máximo tiene que ser igual que la distancia del 0 al mínimo. Entonces yo tendría, para saber dónde está mi máximo, tendría que trazar otra línea que esté a la misma distancia. ¿Dónde la tendría que trazar? 9π/4. Bien. El 9π/4. Que, fíjense que acá hay una opción que dice simetría. Entonces, ¿yo qué quiero? Una recta simétrica esta, perdón, una recta simétrica esta, por este punto. Si me deja. Vamos a hacerlo al modo tradicional. Queríamos una recta que sea perpendicular a esta y que pase por el 9/4. ¿Estamos bien ahí en 9/4? Sí, ¿no? Esperen que necesito el punto. El punto en el 9/4 lo estoy poniendo bien. ¿Sí, no? ¿Lo puse bien? Ustedes también lo tienen mejor vista que Sí, yo. sí. Entonces una perpendicular a esta que pase por acá. ¿Habíamos ubicado bien el máximo hace un rato? Fíjense No. que el máximo lo habíamos puesto en E. ¿Estaba bien ubicado? No. No. No, profe. El máximo debería haber estado por acá. ¿Sí? ¿Cómo lo podré ubicar para estar segura que estoy haciendo bien? Ideas. ¿Cómo podrías ubicarme para poner bien el máximo? Podríamos hacer otra recta paralela a -1 y poner ahí la intersección de esos dos vendría a ser el punto. Bien. ¿Y por qué puedo asegurar eso, Joaquín? Y porque, o sea, en las funciones trigonométricas la imagen tiene que ser tipo el mismo número, -1, 1, siempre.
Bien, pero Porque es acordémonos que simétrica. si esa función hubiera estado desplazada, no necesariamente va a pasar esto. ¿Por qué yo puedo asegurar acá que pasa eso? Porque los ceros están en el medio de la función, digamos. Bien, porque el mínimo este que yo tengo acá, efectivamente está al medio entre el 3π/4 y el 7π/4. Entonces eso me da la pauta de que esto está centrado. Pero si yo hubiera puesto esto más arriba y lo hiciera coincidir ahí, ahí no podría asegurar el centrado, ¿sí? En este caso lo puedo asegurar porque efectivamente la distancia entre los ceros hacen que el mínimo me quede justito a la mitad. ¿Está bien? Entonces, ahora, ¿qué datos tengo? Ahora sí puedo afirmar lo que dijo Lucía hace un rato. A vale 1. ¿Qué más puedo asegurar? Ya conozco B, ya conozco C, ya conozco el periodo, ¿cómo podría encontrar el periodo? Ideas. Alejo, ¿alguna idea? Anaí, ¿alguna idea? Pregunta, vamos a cambiar la pregunta. ¿Dónde empieza mi onda? Acá, ¿verdad? Sí. 3π/4. Tengo un 0 en 7π/4. ¿En qué valor va a terminar mi onda por más que yo no lo esté viendo porque esté la antena parabólica esa metida en mí? 11π/4. Bien, la onda terminaría acá. ¿Por qué? Por la longitud de las ondas. ¿La longitud de quién en particular? Hace un ratito lo dijeron. Ustedes encontraron este punto sabiendo que el mínimo tenía que estar a la mitad entre los ceros. ¿Está bien? Y de esa manera nosotros encontramos el máximo. Entonces, si la distancia entre el 0 y el máximo es 2π/4, para este lado tiene que haber la misma distancia. Por lo tanto, nosotros tenemos el inicio de mi periodo y tenemos el fin de nuestro periodo, y eso nos va a dar este largo, que es el largo del periodo. ¿Y cuánto vale nuestro periodo? ¿Cómo puedo encontrar cuánto vale ese periodo? Podría valer 8π/4. Perfecto. ¿Y cómo lo encontraste? Lo encontré haciendo al final, tipo menos el inicio, que vendría a ser ángulo de fase. Excelente. ¿Sí? Eso se calcula haciendo coordenada del final menos coordenada del inicio. Entonces yo voy a hacer 11π/4, perdón mi letra horrible, menos los 3π/4, que es donde comienza, y por lo tanto
esa resta nos va a dar a nosotros el periodo. Y 8pi sobre 4, ¿a qué es igual? Bien, Lucía, a 2pi. Por lo tanto, si mi periodo era 2pi sobre b, y acabo de decir que mi periodo es 2pi, B igual a 1 puede ser. bien, b vale 1. Y si b valía 1, ¿qué pasaba con c? Acuérdense que el inicio de la onda o el ángulo de fase era menos c sobre b. Nuestro ángulo de fase en este caso, ¿cuánto vale? Menos C nada más. ¿Menos? ¿Cuánto vale? ¿Dónde empieza la onda? 3pi. 3pi sobre 4. Bien, 3pi mi sobre ángulo 4. de fase es 3pi sobre 4. Y b vale... ¿Cuánto vale b? 1. 1. Entonces, ¿cuánto vale c? 3pi sobre 4. Bien. ¿Qué nos está faltando ahí? El signo menos, no se olviden. O sea que lo que nosotros encontramos es menos c. ¿Sí? Por lo tanto, c va a valer menos 3pi sobre 4. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. No me gusta hablar con los espíritus, hablen ustedes. Sí. Entonces, si yo sé que mi fórmula es I igual a por... ¿Con qué función trabajamos? ¿Con el seno o con el coseno? Pregunta bien. ¿Seno? ¿Por qué? ¿Seno será? Porque no empieza... Porque empieza desde el 0 no Bien, importa. porque empieza, nosotros marcamos un periodo iniciando en un 0. Por lo tanto, estamos trabajando con una función, o nosotros hicimos una función seno de b x más c. Profe, ¿Sí? también puede ser seno porque, tipo, están... la X, tipo, está 0, pi, 2, o sea, claro, la longitud sería 2pi, que no. En realidad el coseno también tiene longitud 2pi. La diferencia de la onda es como, o sea, en realidad la onda seno y coseno, si en algún momento nosotros logramos superponerlas, son exactamente iguales. La diferencia es que el seno empieza acá y el coseno empieza como corridito. ¿Sí? Son dos ondas que son exactamente iguales, pero están corridas 90 grados exactamente. ¿Sí? O sea que en realidad yo puedo trabajar tanto seno como coseno. ¿Qué hace la diferencia en el periodo? No dónde empiezo, sino cómo empiezo. Si yo empiezo con un máximo o con un mínimo, si yo considero que mi periodo empieza con un máximo o con un mínimo, obligatoriamente tengo que poner como función el coseno, porque el coseno es el que empieza el periodo con máximos y con mínimos. En cambio, los senos empiezan con ceros. Entonces yo acá puse mi inicio de onda acá en un 0. Por lo tanto, tengo la obligación de trabajar con un seno. ¿Sí? Pero yo los invito a mirar pantalla y decirme qué nos está faltando. ¿O qué error estamos cometiendo? El A vendría a ser -1.
¿Por qué? Porque va hacia abajo. Bien. No va hacia arriba. A tiene que ser negativa, ¿por qué? Porque si este es mi inicio, yo primero me voy para abajo y después me voy para arriba. O sea que yo tengo primero un mínimo y después un máximo, por lo tanto el A tiene que ser negativo. Bien, Joaquín. Entonces, ¿cómo nos queda nuestra fórmula? A ver, Lía, ¿te animas a dictarme cómo va a quedar? Y igual, ¿Cómo, profe? Disculpe. ¿cómo me quedaría la fórmula? En lugar de A, B, C, ¿qué tengo que poner? A vale menos 1. Entonces, ¿con qué voy a empezar mi fórmula? Menos 1. Seno, entre paréntesis, 1, x, más menos 3pi sobre 4. Bien. Entonces, fíjense, sobre 4, perdón. ¿Queda claro para todos? Y fíjense cómo. Por un lado, GeoGebra nos ayudó a descubrir cuál era la fórmula. Pero si nosotros no hubiéramos, por un lado, tenido los conocimientos de qué hace A, qué hace B, que el máximo y el mínimo están al medio entre dos ceros, si yo no hubiera tenido esos conocimientos, no hubiera tenido herramientas para pensar de qué manera, ¿sí?, ir salvando los obstáculos para encontrar lo que me hace falta. Y por el otro lado tenemos el beneficio de la tecnología, que con algunas herramientas como trazado de paralelas, de perpendiculares y demás, nos ayudó a encontrar la fórmula de esa función. Y estamos encontrando la fórmula de una función de la vida diaria a través de una herramienta matemática, ¿sí?